Hay historias que no están escritas en libros, sino en la propia tierra, en el hielo. Relatos de una época en la que el mundo era más joven, más salvaje y desde luego muchísimo más grande. Hoy vamos a hacer un viaje a ese tiempo, justo al momento en que los primeros seres humanos llegaron al continente americano. Y no es ninguna fantasía, fue una realidad. Un mundo donde por las llanuras no pasaba el ganado que conocemos, sino unas bestias colosales que, literalmente, hacían temblar la tierra a su paso. Pues bien, esta es la historia de cómo nuestros antepasados lograron sobrevivir en ese mundo. Cuando los primeros grupos humanos llegaron a América, no se encontraron precisamente un paraíso. Lo que tenían delante era un desafío monumental, un territorio virgen, inmenso, y del que no sabían absolutamente nada. Su supervivencia dependía por completo de su ingenio. Cada día era una prueba constante. Tenían que aprender a leer el paisaje, a saber qué plantas se podían comer y cuáles eran venenosas, a encontrar un lugar seguro para dormir y, por si fuera poco, a aguantar un clima que era, sencillamente, implacable. Para protegerse de ese frío glacial y de los depredadores, claro, pues buscaron refugio en la propia naturaleza. Las cuevas y los salientes de las rocas se convirtieron en los primeros hogares del continente. Eran como santuarios donde el grupo podía estar a salvo y planificar qué hacer al día siguiente. Pero el mayor de los desafíos, y ojo, también la mayor de las oportunidades, no estaba en el clima ni en el paisaje. Estaba vivo y caminaba sobre él. Entramos de lleno en la era de los gigantes. La palabra clave aquí es esta: megafauna. Y a ver, no estamos hablando de animales grandes sin más, estamos hablando de versiones colosales de criaturas que hoy nos sonarían de algo, y otras que sinceramente parecen sacadas de una película de fantasía. Lo que es realmente fascinante es cómo cambiaba esta fauna de un sitio a otro. Por ejemplo, en el norte, los cazadores se las veían con manadas de mamuts lanudos y bisontes de un tamaño descomunal. Pero si nos vamos más al sur, el objetivo era otro: los megaterios, que eran como perezosos gigantes del tamaño de un elefante, y las paleollamas, un pariente muy antiguo de las llamas que conocemos. Y claro, es que a un mamut no se le caza con cualquier cosa. Estos grupos demostraron un ingenio asombroso para ir perfeccionando sus armas. Pasaron de usar herramientas de piedra bastante simples a crear unas puntas de lanzas súper sofisticadas, con un diseño acanalado que permitía una penetración brutal, algo esencial para poder abatir a bestias con una piel tan gruesa y un tamaño tan enorme. Y así fue su mundo durante miles de años, un equilibrio muy delicado entre el cazador y la presa gigante. Pero entonces el planeta cambió, y al cambiar, lo cambió absolutamente todo. Hace unos 10.000 años, más o menos, la última glaciación llegó a su fin. Las temperaturas empezaron a subir, los glaciares gigantescos se derritieron y todos los ecosistemas que mantenían con vida a esos gigantes se transformaron por completo. Para la megafauna, ese fue el final. Se extinguieron, así de claro. El punto clave de todo esto es que, de la noche a la mañana, hablando en términos geológicos, la base de su alimentación, la pieza central de su cultura y de su supervivencia, se había esfumado. Los gigantes ya no estaban. La pregunta era existencial. ¿Qué haces cuando el mundo que conocías y que dominabas simplemente desaparece? ¿Cómo sigues adelante? Pues la respuesta no fue la fuerza bruta, sino la inteligencia, la flexibilidad, esa increíble capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos a lo que venga. La estrategia tuvo que cambiar de forma radical. La caza mayor, que había sido el eje de su vida, se sustituyó por la de especies mucho más pequeñas y rápidas. Y al mismo tiempo, y esto es fundamental, la recolección de plantas, frutos y semillas pasó a tener una importancia vital que nunca antes había tenido. Básicamente se convirtieron en maestros de la supervivencia generalista. Diversificaron su dieta, agudizaron su conocimiento del entorno, de los ciclos de las plantas, pero también revolucionaron su tecnología. Desarrollaron herramientas nuevas como el atlatl, que era una especie de propulsor que multiplicaba la fuerza y el alcance de las lanzas, perfecto para presas más ágiles. Crearon morteros para procesar semillas, redes para pescar, abrieron un abanico de recursos que antes ni se planteaban. Esta historia de supervivencia no es solo un cuento del pasado, ni mucho menos. Es de hecho el cimiento sobre el que se construyeron todas las culturas que vinieron después en el continente. Si hay una lección que resuena a través de los milenios, es precisamente esta: no sobrevivió el más fuerte, sino el que mejor supo reaccionar al cambio. La adaptación fue su mayor herramienta, sin duda. Aquellos primeros pobladores se enfrentaron a la desaparición de su mundo y encontraron la manera de salir adelante. Hoy nos enfrentamos a nuestros propios cambios, a nuestros propios desafíos climáticos y ecológicos. Su historia nos deja una pregunta en el aire, una pregunta inevitable. Si la adaptación fue la clave para ellos, ¿cuál va a ser la nuestra?